Buen día. Vamos a continuar con la tercera parte de la entrega de la unidad 8, ¿verdad? Metabolismo de la información genética. Y ahora vamos a hablar de los procesos que nos quedaban pendientes, ¿verdad? Que era la transcripción y traducción. Vamos a hablar primero de la transcripción y en una cuarta entrega vamos a hablar de la traducción. Vamos a hablar de algunos conceptos como gen, ¿verdad? Vea que un gen proporciona, vamos a poner el puntero, permítanme, bien, un gen proporciona las instrucciones para hacer una proteína específica, ¿verdad? Da las instrucciones. Un gen va a ser una pequeña porción de ADN. Vean que el ADN es muy grande, ¿verdad? Ya hablamos de su tamaño. Entonces, una pequeña porción de ADN, ¿verdad? Va a ser va a contener la información específica sobre la síntesis de una proteína y eso es lo que vamos a llamar gen. Entonces vean que la información genética de un organismo se almacena como una secuencia de ADN, es decir, una secuencia de desoxirribonucleótidos, o sea, los nucleótidos que están en el ADN. Ahora, para que esta información se preserve y sea transmitida de una generación en generación, debe existir un mecanismo de copia de ADN, que es lo que ya vimos, ¿verdad? La replicación y la entrega 2. Bien. Ahora, para que la información sea utilizada, debe de existir un mecanismo de codificación del mensaje de ADN, porque este mensaje está en forma de nucleótidos de ADN, perdón. Entonces, vea que necesitamos que esa información sea utilizada y debe de existir un mecanismo para decodificar ese mensaje o implementar esas instrucciones. Entonces, el puente para que exista esa lectura de información, o sea, el puente para que exista o llegue esa información hasta la síntesis de proteínas es el ARN. Watson y Crick llamó esto el dogma central de la genética molecular, que establece que la función del ADN es almacenar, ¿verdad? Almacenar y custodiar la información y luego transmitirla en forma de ARN, que es una sección de instrucciones precisas para la acción de la síntesis de una proteína, aunque hay algunos genes que no transcriben esa información, sino que es otro tipo de información, pero eso no atañe al curso, ¿verdad? Entonces la función del ARN a su vez es leer, decodificar y utilizar la información recibida del ADN para producir proteínas. Entonces el ARN lee la información desde el ADN, luego la codifica en ribonucleótidos, ¿verdad? Y utiliza esa información posteriormente para la síntesis de proteínas, en una forma de decodificación que vamos a llamar un proceso de traducción. Entonces, esta es una forma bien simple de ver estos procesos. Entonces, vean, la molécula de ADN y la molécula de ARN son químicamente similares, ¿verdad? Esta y esta son químicamente similares. Tienen algunas diferencias, pero tienen similitudes. Entonces, pasamos de ADN a ARN por la transcripción en el núcleo. Ahora, de ARN, o sea, de nucleótidos de un ácido nucleico, pasamos a proteínas. Nucleótidos formados por bases nitrogenadas, azúcar y fosfatos. Pasamos a proteínas formados por aminoácidos, 20 aminoácidos, ¿verdad? Que son los proteicos. Entonces, estamos hablando dos idiomas químicamente diferentes. Entonces, para pasar este mensaje que trae desde el ADN, necesitamos una traducción. Y por eso se llama traducción el proceso, porque estamos traduciendo un mensaje desde nucleótidos a instrucciones para hacer proteínas. Entonces tenemos estos tres procesos que vamos a llamar el dogma central de la genética molecular. Replicación, que es para preservar el ADN y la información de la célula madre a la célula hija cuando hay división celular. La transcripción, donde el ADN dicta una información precisa del montón de información que tiene guardada, ¿verdad? En forma de ARN para luego ser traducida y formar proteínas. Bien, ahora,
La transcripción es el término general para la síntesis de cualquier tipo de ARN desde una plantilla de ADN. Entonces, vean, la transcripción ocurre en el núcleo, ¿verdad? Y se forma un ARN mensajero que debe de ser transportado al citoplasma porque la síntesis de proteínas se da en el citoplasma. Y ahí es la traducción, ¿verdad? Entonces, la transcripción de esa porción de ADN, que es un gen, ¿verdad? Con una instrucción específica, ¿verdad? Una información específica, debe ser codificado primero como un ARN mensajero. Pero lo que se sintetiza en la transcripción es un ARN mensajero, un pre-ARN mensajero. Luego de la transcripción, este debe de ser procesado para tener un ARN funcional que pueda salir del núcleo y dictar las instrucciones para la síntesis de las proteínas. Entonces, para resumir, los genes programan la síntesis de proteínas a través de un mensaje genético, ¿verdad? Un mensaje en forma de nucleótidos en ADN, mensajero. Entonces, quiere decir que las células se rigen por una cadena de mando molecular, ¿verdad? Con un flujo direccional de información desde el ADN, ARN, proteínas. Es decir, transcripción, traducción. Muy bien. Vean, un flujo direccional de información. ADN transcribe la información para que salga del núcleo en forma de ARN mensajero. Luego que está en un idioma químico diferente al de proteínas, es traducido en los ribosomas para la síntesis de los nuevos péptidos. Bien, entonces hay tres tipos de ARN mensajeros, ya lo habíamos visto, ya los habíamos mencionado. ARN mensajero, ARN ribosomal y de transferencia. Mensajero se forma en el núcleo, el de transferencia lleva en el extremo 3' un aminoácido. Vea que aquí se ha plegado en una doble hebra, en sí mismo se ha plegado, porque este es solo una hebra, ¿verdad? Pero puede plegarse en sí mismo. Luego tenemos el ARN ribosomal, que es un complejo, ¿verdad?, de proteínas con ARN que forman lo que es la maquinaria que manufactura las proteínas. Bien, ahora, la transcripción tiene tres etapas: iniciación, alargamiento o elongación y terminación de cadena. Son tres etapas. En esta, aquí la voy a resumir y luego la vamos a tratar una por una individualmente. Entonces, vea, en la iniciación, el ARN mensajero, que es el portador de la información, ¿verdad?, viene y entonces vamos a tener que tener ese ARN mensajero desde un gen, que es la unidad que vamos a transcribir, ¿sí? Es unidad que vamos a transcribir. Entonces, de aquí va a salir el ARN mensajero. Vean, entonces, que existe una secuencia de nucleótidos que le vamos a llamar promotor, que indica dónde va a iniciar la transcripción, y también hay otra secuencia de nucleótidos que indica dónde va a terminar la transcripción. Más adelante lo vamos a ver. Entonces hay un punto de inicio. Entonces, la ARN polimerasa, oigan bien, ARN polimerasa, identifica esa región, ese punto de inicio, y se encarga de desenrollar y aperturar el ARN para empezar la transcripción y a formar en el proceso de elongación la cadena de ARN mensajero. Vean que el flujo, cómo se va a sintetizar el ARN, va de 5 a 3, es decir que vamos a adicionar los nuevos ribonucleótidos en el 3', ¿verdad? En el OH del azúcar en el carbono 3'. Y así va a ir creciendo la hebra de ARN mensajero. Y va a ir recorriendo toda la sección que está ordenado para transcribir hasta la sección de finalización o la señal de finalización, que es lo que se da en la terminación. Es liberado el ARN mensajero para luego ser
procesado, ¿verdad? Porque este es un pre-ARN mensajero y luego es procesado siempre dentro del núcleo para luego salir. Y la ARN polimerasa, ¿verdad? Se despega del núcleo. Ahora, hay otros bemoles en esto que les he contado así muy grosso modo, ¿verdad? Entonces, vean, la diferencia entre la ARN polimerasa y la ATN polimerasa es que la ARN, esta, no necesita un cebador, un primer, no lo necesita, sino que el gen va a tener una secuencia específica que otras proteínas que se llaman proteínas de transcripción se encargan de identificar y ayudan a la ARN polimerasa a ubicarlo y a situarse en el punto de inicio para empezar el proceso de transcripción. Bien, entonces vea, el promotor de un gen incluye dentro de su punto de partida, ¿verdad? Este es el promotor y dentro de su punto de partida va a incluir lo que se llama una caja TATA. Y se llama TATA porque vean, los nucleótidos que componen esta secuencia de ADN se lee TATA. ¿Lo ven? Bien. Entonces, vea, lo que sucede es que hay unas proteínas que se llaman factores de transcripción que identifican el promotor y identifican el punto de partida. Entonces, estos son como alrededor de unos 10 o 20 nucleótidos, ¿verdad? Identifican el punto de partida y entonces guían a la ARN polimerasa a que se una en el punto correcto y en la orientación correcta para elegir la plantilla que va a usar como molde, porque solo va a usar una de las dos del ARN. Entonces vea que la secuencia de ADN llamada TATA se considera como la principal secuencia del promotor. Es el sitio de unión tanto para los factores de transcripción y está implicada en el proceso de transcripción por la ARN polimerasa para formar la iniciación del complejo. Entonces, esos factores de transcripción con la ARN polimerasa es lo que llamamos complejo de transcripción. ¿Sí? Aquí está, complejo de transcripción. Todo esto es el complejo de transcripción. Entonces vea que la polimerasa desenrolla el ADN, lo abre y empieza a transcribir en secuencia de 5 a 3'. ¿Lo ven? Y se empieza a mover. Inicia cabal en el punto de inicio que le ha indicado el promotor y los factores de transcripción. Bueno, observen ahí, por favor. Vean cómo, vamos a esperar otra vez el GIF. Vean, ahí viene la polimerasa. Abre, desenrolla y empieza a adicionar los nucleótidos, pero ahora son nucleótidos de ARN, o sea, son ribonucleótidos. Y van a cumplir siempre las reglas de complementariedad. Vean, citosina, guanina. Solo aquí cuando responde tiamina va a poner uracilo, porque ese es el que corresponde para el ARN. Entonces vea que la síntesis de ARN incluye la separación de las cadenas. Y la síntesis se da en dirección de 5' a 3' por la ARN polimerasa. Entonces veamos ya para concluir. Entonces, a medida que la ARN polimerasa se mueve a lo largo del ADN, apertura la doble hélice y deja expuestos como 10 a 20 nucleótidos que va transcribiendo. Deja a la vista como 10 o 20, ¿verdad? Y va transcribiendo. Vean, tiamina, adenina. Adenina correspondería tiamina, ¿verdad? Pero como estamos hablando de ARN, vamos a poner un uracilo, un ribonucleótido uracilo, y así sucesivamente. Vean que esos son ribonucleótidos, ¿sí? Y se mueve a lo largo del gen. Entonces, a medida se va formando la hebra de ARN, se va separando del ADN, ¿verdad? Y sigue moviéndose a través de todo el gen para copiar toda la información que corresponde. Regresemos un poquito aquí. No, este no. Se va moviendo como que fuera un zipper a lo largo de todo el gen hasta copiar. Y a medida se va moviendo
nueva hebra de ARN mensajero, de pre-ARN mensajero, se va separando del ADN. Va moviendo como un zipper a través de todo el molde o la hebra molde que tiene. Entonces vea que se agrega en el extremo 3', ¿verdad? Entonces, a medida avanza la síntesis de ARN, una nueva molécula de ARN se despega, lo que les estaba diciendo. Aquí está lo que yo digo. Entonces, un solo gen puede ser transcrito muchas veces. Imagínense aquí lo que les estaba hablando por ejemplo, imagínense que, un ejemplo, ahora que estuvimos en cuarentena bien estricta, ¿verdad? Veían en las noticias, en las fronteras, una gran cantidad de camiones, un convoy de camiones haciendo fila, y no solamente en nuestro país, en Europa también sucedió igual. Entonces imagínense que hay un montón de ARN polimerasa haciendo cola, esperando que esta termine, ¿verdad? Para entrar al gen y transcribir la información desde el ADN al nuevo pre-ARN mensajero. Esto, ¿verdad? Para generar una gran cantidad de secuencias de las mismas instrucciones, o sea, la misma información un montón de veces. ¿Para qué? Esto favorece que muchas moléculas de polimerasa transcriban un solo gen y aumenten la cantidad de mensaje, ¿verdad? De información, de instrucciones, lo que ayuda a la célula a hacer y a decodificar, sintetizar una gran cantidad de una proteína en un momento específico. Entonces vea que podemos tener, un gen puede ser transcrito simultáneamente por varias moléculas de polimerasa. O sea, entra el zipper, entra otra vez la polimerasa, otra vez el zipper y sale otra y otra y otra molécula de ARN mensajero. Eso sería el proceso de elongación. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hemos llegado a la señal de finalización? Entonces, en las eucariotas, pedimos la polimerasa, la ARN polimerasa transcribe una señal al ARN, una señal de finalización que vamos a llamar una señal de poliadenilación, que consta de 6 nucleótidos. Vean, A, U, A. Esta señal en el pre-ARN mensajero, esta señal permite, cuando esta señal sucede, permite que otras proteínas en el núcleo, ¿verdad?, corten, paren la transcripción, digan, terminó, ¿verdad? Y paren el proceso de transcripción liberando el ARN polimerasa, ¿verdad? Y liberando también el pre-ARN mensajero para posterior procesamiento y que pueda salir ya del núcleo un ARN como control de calidad, ¿verdad? Lo procesa, ¿verdad? El pre-ARN mensajero lo procesa como control de calidad. Podemos poner esa analogía para posteriormente ya sacar el ARN funcional del núcleo y proceder a la traducción, que es la última entrega. Bueno, llegamos hasta aquí. Tengan un buen día. Fue un gusto poder mostrarles esto. La transcripción, también hay un video de transcripción, yo lo hice, ¿verdad? Es un recurso que se utiliza para la licenciatura en ciencias, licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales, y lo pedimos prestado para poder utilizarlo con ustedes, ¿verdad? Y ahí está resumido este proceso. Entonces nos vemos en la próxima entrega. Fue un placer, cuídense y primero Dios estemos bien.